en las profundidades del conocimiento ancestral, donde las verdades permanecen ocultas a los ojos comunes y las fuerzas de la naturaleza bailan al ritmo de los tambores sagrados, existe un poder antiguo que ha resonado a través de los leones. Este poder pertenece a Shango, el majestuoso orisha del trueno, la justicia y el fuego ardiente, cuyo eco en el trueno revela su voz y cuya ira se manifiesta en los relámpagos que surcan el cielo. Hoy, no solo vamos a invocar su presencia, vamos a aprender a caminar de la mano con este poderoso ser divino, explorando los rituales y adimus que forman el núcleo de su veneración. A lo largo de este viaje, desentrañaremos los misterios de antiguas prácticas espirituales, cada una cargada de significados y propósitos profundos. Revelaremos cómo estos rituales pueden abrir caminos, despejar obstáculos y proteger a aquellos que buscan justicia bajo la mirada férrea de Shango. Desde potentes ofrendas que cambian el curso de los ríos de la vida, hasta lámparas espirituales que iluminan los rincones más oscuros del alma, cada paso y cada palabra recitada en estos rituales tiene el potencial de transformar lo ordinario en extraordinario. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan inextricablemente, donde los susurros de los ancestros se escuchan en el viento, y donde el poder de Shango se manifiesta para aquellos que verdaderamente creen y siguen sus caminos. Quédate con nosotros hasta el final para no perder ni un solo detalle de estas prácticas sagradas. Si este viaje a través de los secretos de Shango despierta tu curiosidad o resuena con tu espíritu, te invito a profundizar aún más. Suscríbete a nuestro canal y considera convertirte en miembro para acceder a ventajas exclusivas que te guiarán más profundamente en tu exploración espiritual. Encuentra los enlaces para unirte y para nuestro canal de Telegram en la descripción del video, donde nuestra comunidad continúa creciendo y compartiendo en este fascinante viaje espiritual. No dejes pasar la oportunidad de conectar y expandir tu entendimiento de estos poderosos rituales y de la cultura que los rodea. Ceremonia del Pargo a Shango. A Shango se le ofrece pargo en el video Osheleso e Iroso She. Durante estos años se manifiesta Kushe, el espíritu del fuego invisible, una faceta más de Shango. En las tradiciones afrocubanas Lukumi, que perduran en nuestro culto de Ifá, Shango es venerado como el orisha del fuego, los tambores y el rayo. También se le conoce como Alafi, Kisieko, Kabieyisi, Ile, Olueko, Osi, Osain. Para apaciguar a Kushe, se usa la Eyekbaile de Pargo. En Cuba y otras regiones de América Latina con tendencia afro-Lukumi, Shango recibe un culto especial. Se le sincretiza con Santa Bárbara, en Cuba, con San Jorge en Brasil y con San Jerónimo en Trinidad. Ingredientes para la ofrenda de pargo a Shango: 2 pargos grandes, 2 gallos rojos, 2 gallinas negras. Ceremonia de Eyabo a Shango. En esta ceremonia para Shango, se extraen sus piedras y caracoles, y en una batea de madera se dibuja con pintura ritual el Odun o Yekun Meji. Se coloca un orogbo completo sobre esta firma, rodeado de 6 piedras y 16 dilogun. Frente a estos, se sitúan los signos de Ifá siguientes: Iroso Umbo, Ogbe She, Osheni Logbe, Ogbe Ate, Odibara, Obaradi, Odikana, Okana Yekun, Okana Sa, Ogundafun, Odiroso, Iroso Ate, Iworibara, Irete Yero. Todo esto se cubre con arena y se marcan los 16 Meji. Junto a Shango, se sitúa el Aguafacán, que los Awo consagran a este orisha, y al lado de este se coloca a Orunmila del Babalawo oficiante. Esta disposición es crucial para el Itá, que se realizará a través del Aguafacán o de Orunmila del Babalawo, responsable de la obra. Alrededor de Shango se colocan 6 adimu en platos y se encienden hasta 6 velas. El Babalawo inicia la ceremonia con la moyukba habitual, seguido del siguiente rezo: Shango bagba lodo olofin modupue baba Shango babayare. Fobae olofin ni Shango akakamasia oluo agayu abana olufina e cantire oba ori oba ni Shango oba diloba Shango. Durante la ceremonia se presenta un pargo a Shango y se le quitan las escamas de la cabeza con el siguiente suyere: ñakina ñakina orun baraya huese yahuese orun. A continuación, se procede a ofrecer la Eyekbale del pargo mientras se canta otro suyere: Eyanile Eyanilebara Olofin Eyanile Shango Oba Eya Obanire ni Shango Awalodeo Eyo Eya Shango Unyen Shango Oba Leri Eya. Finalizado esto, se trabaja con el segundo pargo, aplicándole diversos elementos. Posteriormente, se ofrecen gallos y gallinas a Orunmila, junto con Ata, Epo, Oñi y las escamas del pargo, rezando Ogba Rosso.
Todo se coloca sobre los Odún cubiertos de arena. Las gallinas son presentadas a Orunmila y se consumen mientras se continúa cantando súyeres a Shango. Los cerebros de los pargos y las partes internas de los gallos se fríen con orí y se colocan dentro de la representación de Shango. Los cuerpos de los gallos, tratados de la misma manera, se sitúan sobre los Odún cubiertos por arena. Tras 3 días, se recoge todo para realizar un ebó que se lleva al río junto con los restos de los pargos. Los cuerpos de los gallos se entierran al pie de una palma real. Finalmente, se realiza el itá, utilizando a Ifá como medio para expresar los deseos de Shango. Akan, cangrejo, a Shango. Este rito específico se realiza en tiempos de conflicto, ya sea para superar a un enemigo o resolver un problema grave. En la batea de Shango se dibujan 6 círculos de Osun mezclados con Oti, y se vuelven a colocar las piedras sagradas, Ota, junto con los caracoles, Dilogun. Se cubre todo con amalá crudo, 16 hojas de prodigiosa y abundante Ori, y se encienden 16 velas, Itaná, para Shango. Antes de proceder, se informa a Shango sobre las intenciones del rito y se recita el siguiente rezo. Shango oba koso alafikisieko, nombre del individuo, intori lobo baba ahokoto okuni buguri, oriki kamale ledun, iboro si elekun milolaoni karika beni, Shango yeboni ayanla, eni kurikarika okomalekun akano ni reti atizun, akuen letin isharika rita okomalelekun akan, eni atizun akan akueletin isha. Después, se presenta un cangrejo moro a Shango. Se arrancan las pezuñas del cangrejo mientras se entona el siguiente súyere. Aña, Edun, Iconco, Loyu, Olobo, Egun, Kilorewa, Umbo y Leofeofe. Se colocan las pezuñas dentro de Shango y, mientras se arrancan las patas, se repite el súyere y se añaden al recipiente. Finalmente se introduce el cuerpo del cangrejo dentro de Shango cantando este súyere. Okuan Shango, Okuanakan, Shango etafusi, Odo Baba, Ogodo, Mameta Kabuo Kabiesile. Entonces se toma una de las Otá de Shango, y con ella se comienza a desmembrar el cuerpo de Lacan mientras se canta el siguiente súyere. A la kasha Shango, Unyen a la kasha. Tras esto se ofrecen 2 gallos, a Kukó. Los gallos se preparan asados y se llevan a una mata de palma. Durante 3 días, Shango se cubre con un paño blanco. Al cabo de los 3 días, se realiza una limpieza completa del espacio y de los elementos utilizados. Si el propósito es resolver un problema, se efectúa un ebó con todos los elementos reunidos durante el ritual. En caso de estar dirigido contra un enemigo, todos los objetos, junto con el nombre del adversario envuelto en tela oscura, Ashodundun, se llevan al oeste de una ceiba para enterrarlos, simbolizando así la superación y el enterramiento simbólico del conflicto o la adversidad. Tolo Tolo a Shango. Este rito se origina del Odún Okanahuete y requiere un guanajo blanco, Tolo Tolo Funfun, 2 gallos, Akukomeyi, nueces de cola, Obi, Eku, pescado seco, Eya, pescado ahumado, maíz tostado, Aguadó, 6 velas, Itaná, y 6 ofrendas distintas, Adimu, todas específicas para Shango. Ceremonia. En el suelo se dibuja un Osun de Igbodún de Shango y sobre este se coloca a Shango. Dentro de la batea se pinta la siguiente Atena. Se encienden 6 Itaná y se ofrece Obi Omi Tuto a Shango, informándole sobre la ceremonia. Luego se toma el guanajo y se realiza Eyekbeil alrededor y por fuera de la batea, pasando luego el cuello del guanajo por fuera de la batea. A continuación, se sacrifican 2 gallos, y las plumas del Tolo Tolo se esparcen fuera de Shango. Se ofrece nuevamente Obi o Mituto para consultar cómo fue recibido el ritual. Posteriormente, se colocan los Adimu y las partes internas y ñales de los gallos y del guanajo. El cuerpo hará del guanajo se asa y se presenta a Shango. El súyere para el Tolo Tolo es: ese Shango agolona esa golona inche Tolo Tolo, ese Shango agolona inche Toto Tolo angolona inche Tolo Tolo. Este canto ayuda a invocar la energía y protección de Shango, buscando su apoyo y bendiciones a través del guanajo como símbolo de pureza y sacrificio. Para este ritual se requiere un chivo, aunco blanco y joven, el cual será compartido con el Egba. A ambos se les ofrece Eyekbeil en una Igba que contiene sal, y yo, pimienta de Guinea, ataré y aceite de palma, epo. Los presentes en la ceremonia tomarán un poco de esta mezcla. Posteriormente se procede al sacrificio de los gallos, a Kukó. El rezo para el chivo sería el siguiente. Shango alafi kosioko nana okuni inoshe akapo onimoyuba pe iwo. Atik bogbo omare iwo maefe naomoko.
Tireboko kure ekwabake kure ano eye kinida o shukma atiba maru enu enye moyuba oge de kinia o shukma atiba maru enu enye moyuba eye piniseke eshukima ati imele oriki amakeyo banishe. Ayuba age de kinishoko eshika ati imole iriki odadi banishe. Ayuba awa irele aye leribo aunko shango mosikosi. Ekun etele omoka anamoguaye ati okwa etele aunko shango ayuba. Este rezo invoca la presencia y bendición de Shango, solicitando protección, prosperidad y la resolución de conflictos para todos los presentes. Se menciona a diversas entidades y se pide su intercesión para que el sacrificio sea aceptado y traiga resultados positivos. La ceremonia utiliza elementos naturales y ofrendas para crear un vínculo espiritual entre los participantes y las deidades. El acto de compartir la Igba simboliza la comunidad y la unión bajo la protección de Shango y el Ekba, reforzando la conexión entre lo divino y lo terrenal. A las 12 del mediodía se encienden la Sakaraina en una Ikoko-keke al lado de Shango, quien deberá estar al sol. Se presentan la Seyelea Olofin mientras se recita el siguiente rezo. Oba, Awo, Oni, Omo, Olofin, Shango, Obaye, Omo, Olokun, Olufina, Eke, Nitidolaye, Nile, Kekwe, Leba, Olokun, Labesun, Lavalle. Durante todo el proceso, se toca el asheré de Shango para invocar su energía y protección. Al presentar las palomas a Olorun, se pronuncia Ashe Olorun akokoibere orumale obaye olofin dukwe olodure dukwe. Araenu dukwe dukwe ashe ayaluakakamasia obakose kisieko oluo agayu. Baña baña onofina olokun elufina. Tras el sacrificio de las palomas se canta Obalawo oni omo Shango e ayare, elufina obalawo oni omo Shango obayere. Las palomas se colocan en los 4 puntos cardinales alrededor de la batea de Shango, que contiene un batido de quimbombo. La batea se deja en este lugar hasta el día siguiente con 2 velas encendidas, como parte de las preparaciones antes de comer Olofin. Es importante también ofrecer el último gallo a Egun, ya que siempre que Olofin se alimenta también lo hacen Shango y Egun. Presta atención a esto que te voy a decir. Cuando se alimenta al espíritu de Shango Tedun, se utilizan 101 palomas. El ritual se realiza en y alrededor de un pilón. Delante del pilón se hace el oro a Shango con Osunkale y se ofrece una tortuga, ayapa. Sobre esto se coloca el pilón. Las palomas se colocan recostadas alrededor del pilón y las entrañas de las palomas se envuelven en una tela blanca, ashofunfun, para ser llevadas a Isal o que. Los señales de las palomas mezclados con manteca de cacao, ori, se fríen y luego se colocan dentro de la representación de Shango. Este rito es profundamente simbólico y busca la protección y la bendición a través de la conexión directa con los orishas mediante ofrendas específicas. El uso de las palomas colocadas estratégicamente y el batido de quimbombo representan la purificación y el fortalecimiento espiritual. La presencia de Egun subraya la reverencia a los ancestros y su importancia en el mantenimiento de la armonía espiritual y la protección. Allá a Shango. Este ritual se realiza en el Odun Iroso Tolda y es muy particular por su rica combinación de ingredientes y procedimientos específicos. Se utiliza una variedad de hierbas sagradas para Shango, incluyendo Ewe Malbate, Álamo, Quimbombo, Aragba, Prodigiosa e Ítamo Real. Además, se prepara una palangana grande o igba con leche de vaca y otra con saraekó de vino seco, involucrando a varias omobirin, devotas de Shango. Durante el ritual, se encienden 24 akaraina, mechas, en el suelo con epó, aceite de palma y azufre, mientras se le canta y reza fervientemente a Shango y luego a Odun. Se tiene preparada otra vasija con omiero, que contiene hojas de algodón, campana blanca, bledo blanco, corazón de paloma, shawerecuecue y avericunlo, al cual se le agrega vino seco y leche de vaca. Cuando se está lavando la allá chivo con este omiero, se le rezan oraciones intensas a Olofin, Orunmila y Obatala. Posteriormente se realiza el sacrificio del chivo, cubriendo su cabeza, Leri, con hojas de malanga, mientras que a Shango se le decoran con hojas de oyuoro y flor de agua. También se coloca delante una ikbie con eku, pescado seco, y epó. Finalmente se mata el allá y se dispersa el eyekbeil, sangre, alrededor de Shango y en una jícara, asegurándose de que ninguna gota caiga dentro de Shango. Durante este proceso se canta el siguiente suyere. El primero, Ayabolo bolo bole keima keima Shango ayabe kumbele koima ala de bokune kune kamille. El segundo, ole ole ayabeco, ole ole ayabeco. Tras cantar estos súyeres, se procede con la parte crucial del ritual, las patas, el corazón y la cabeza, el esemeyi, o cocán y lerí, del allá, chivo, se colocan en la igba.
A Obatalá se le sitúa al lado de Shango, ofreciéndole un gallo blanco, a Kuko Funfun, y rociando la sangre, Eyekbeil, de este alrededor y dentro de la Igeba. Con 8 palomas, Eyele, se repite la ceremonia realizada con los gallos. Luego, se cocina el gallo junto con las palomas y se colocan calientes sobre Shango. Durante este proceso, se cubre todo con mucho malva té fresco, mientras las Omo Obatalá, hijas de Obatalá, cantan durante el sacrificio de los animales. Inmediatamente después de matar los animales, el cuerpo del chivo se entierra. Una vez finalizados los sacrificios, se esparce abundante leche y saraeco. El cuerpo del chivo se entierra al pie de la Arakba, presentando la Igba con el ayá a Olofín y pidiendo perdón en ese mismo momento. Al día siguiente del ritual, se procede a ofrecer la comida, rogando a Obatalá y realizando orún para Shango. Se prepara una Igeba que contiene orí, manteca de cacao, efún, cascarilla y emí, y en esta se coloca a Shango. Mientras se le canta, se lleva al pie de una Arakba. Durante 17 días, el Awo o Iworo refresca su hogar y lee, y diariamente ofrece una paloma, Eyeleocan, a Shango, además de bañarse con una mezcla de ewe, hierbas, y koborí con ori, obi, nuez de cola, efún, eku, pescado seco, eya, pescado ahumado, y eran malú, carne de res. Antes de sacrificar las palomas, se presentan a Olofín, especialmente en casos de problemas graves. 3 días después de realizar estas operaciones, el oficiante se ruega la cabeza, Lerí, muy temprano, se consulta y realiza un ebó antes del mediodía. Al pie de la Arakba se ofrece un pollo blanco, Yogio Funfun, a la sombra de la Arakba, colgándolo de una rama y pidiendo perdón al Araonú y a todos los Orisha. Shango, Orunmila y Abita son considerados manifestaciones de la misma entidad en diferentes aspectos. Shango, al transformarse en Abita, alcanza poderes destructivos considerables. Además, Shango comparte ofrendas con Orún, Elekba, Abita, Egún y Oduduwa, y en ciertas ocasiones se coloca a Oduduwa dentro de Shango para alimentarlo. Se recomienda que los hijos de Shango tomen agua de sábila durante 7 días cada mes para purificar el calor y la intensidad de su sangre. Este complejo ritual no solo busca la intervención divina para la resolución de problemas, sino también mantiene y refuerza la purificación y la protección espiritual del participante y su entorno. El uso continuado de rituales de purificación, ofrendas y sacrificios durante los 17 días simboliza un periodo de renovación y refrescamiento espiritual. Las acciones realizadas buscan no solo el favor de las deidades, sino también la reconciliación y la purificación de la comunidad y el individuo, subrayando la importancia de la limpieza espiritual y la correcta observancia de los ritos para mantener el equilibrio y la armonía en la práctica religiosa yoruba. Aprovechamos este momento para hacer un breve paréntesis. Ahora les hablaré de algunos adimuces para Shango. En este video, por motivos de seguridad y respeto a las prácticas religiosas, no detallaré obras o voces específicos, ya que esas ceremonias deben ser consultadas y realizadas bajo la supervisión de sus padrinos o de un sacerdote cualificado. Es importante buscar la guía apropiada para realizar cualquier tipo de obra religiosa. Si les gusta el contenido que estamos compartiendo, no olviden suscribirse al canal. Compartan este video y dejen su like si desean apoyar y ver más sobre estas tradiciones profundas y enriquecedoras. Ahora, seguimos con el video. Secreto del Ashe de Shango. Para este rito se acude a una palma donde se dibujan 6 círculos de harina de maíz alrededor. En el centro de estos círculos se coloca una jícara con amalailá. Se ofrece una ayapa, tortuga. Osain para cargar un muñeco que viva con Shango. Este muñeco, diseñado con articulaciones móviles y hueco en el centro, lleva 7 hierbas de Osain y 7 palos, seleccionados tras consulta sobre cuáles son adecuados. Además, el muñeco siempre debe tener elementos como cambiavoz, manto negro, moruro, cedro, entre otros, así como un gallo blanco, una ayapa, un pítico, un saquito, un paño rojo, un loro y hilos rojos, blancos y negros. Después de seleccionar las hierbas de Osain y los palos, se realiza un omiero con el resto. Con este omiero se lava todo y luego se sacrifica el loro al muñeco, cantándole a Osain. La masa resultante se reparte por la manzana. Se utilizan 2 esqueletos y se elige un hueso específico, preguntando cuál de ellos se debe incluir en el saquito junto con las hierbas, palos y el pítico. Posteriormente, se realiza el sacrificio de un gallo.
Akukó, y la ayapa para Shangó, y se coloca al muñeco para que coma. Las cabezas de estos animales se secan y se añaden al saquito, que se cierra y se amarra con los hilos. Este saquito se inserta dentro del muñeco, que se viste de verde, adornado con un paño rojo y una pluma de la cola del loro en su sombrero. Este muñeco simbólicamente vive y se alimenta junto a Shangó, convirtiéndose en un recipiente espiritual que porta la energía y el Ashé de Osain y Shangó, facilitando así la conexión y la protección espiritual en la práctica religiosa. Este proceso resalta la importancia de la preparación meticulosa y el respeto hacia los elementos sagrados dentro de la religión yoruba. Cada componente y cada paso tienen un significado profundo, destinados a invocar, honrar y mantener la presencia de las deidades y espíritus guardianes en la vida diaria del practicante. Inshe de Osain con Shangó para atraer. Este ritual utiliza un omiero hecho con ruda para lavar la puerta de la casa, buscando purificar y atraer energías positivas. Se le rinde homenaje a Shangó al echarle fresco con un abanico de guano y colocar un plátano verde envuelto en paño rojo sobre Shangó. Durante 6 días consecutivos se repite este proceso y al finalizar, el plátano se coloca en un lugar por donde transite frecuentemente la persona que se desea atraer, situándolo de pie debajo de una acera y pegado al contén. Cuando se consagra Shangó en Okana Meiji, durante la consagración de Shangó en este Odún, se ofrece un gallo, Akukó, en el techo de la casa para notificar a Olofín que se está realizando un santo. Se canta el Suyere, Akukó, Elevo, Adaru, Olowina, Ojoni, Orún. Obe Ayabo para Shangó. Este ritual implica picar quimbombó por la mitad y agregarle agua, batirlo hasta que la baba se eleve y formar 12 pelotas con esta mezcla. Se añade epó, aceite de palma, a las pelotas y se consulta con Shangó sobre la duración y el destino final de estas ofrendas. Cada uno de estos rituales refleja la complejidad y la profundidad de la conexión entre los practicantes y Shangó, utilizando elementos naturales y rituales específicos para invocar la protección, la atracción o combatir la adversidad. Estos actos no solo refuerzan la fe en las deidades, sino que también actúan como canales para la intervención espiritual en asuntos cotidianos y críticos de la vida. Rogación a Shangó. Comienza colocando un plato blanco y dibuja una cruz con epó, aceite de palma, sobre el plato, simbolizando protección y conexión. Unta 4 pitahayas con epó y distribúyelas en el plato formando un círculo, dejando un espacio vacío en el centro. En este espacio central coloca un vaso lleno de vino tinto que representa vitalidad y espiritualidad, junto a una sha, amuleto, y 4 pedazos de obí, nuez de cola, con la parte cóncava hacia arriba. Enciende una vela blanca al comenzar el ritual para simbolizar claridad y la presencia divina de Shangó. Durante 6 días consecutivos, realiza oraciones diarias frente a este altar, enfocándote en tus peticiones y en la búsqueda de guía y protección de Shangó. Al concluir los 6 días de oración, envuelve el plato y su contenido en un paño punzó y llévalo al pie de una palma jimagua. Al llegar, esparce grajeas alrededor de la palma como símbolo de dulzura y prosperidad y abraza el árbol para fortalecer tu conexión con la naturaleza y los ibellis. Finaliza tus oraciones pidiendo que Shangó y los ibellis escuchen y atiendan tus rogativas. Este acto cierra el ritual, consolidando tu conexión espiritual y tus peticiones ante Shangó. Papalotes de Shangó para influencia sobre un enemigo. Este ritual se centra en preparar y utilizar 3 huevos para ejercer una influencia espiritual sobre un enemigo bajo la protección de Shangó. Inicia extrayendo la clara de los huevos, conservando únicamente las yemas. Rellena las cáscaras con una mezcla de ingredientes potentes. Palmiche tostado, un tipo de nuez venerada por su fuerza. Precipitado rojo, utilizado en rituales para incitar acción y pasión. Raíz de rompesaragüey tostada, conocida por su capacidad de deshacer maleficios y protecciones. Pimienta de Guinea, para protección y repulsión del mal. Y tierra de cementerio, que conecta el ritual con los espíritus y la muerte. Una vez llenos, los huevos se sellan cuidadosamente con cera, asegurando que los ingredientes queden bien contenidos. Es crucial consultar a través de un método adivinatorio el número de días que los huevos deben ser guardados antes de su uso final, el cual no mencionaré en este video por motivos de las políticas de YouTube. Adimu a Shangó con frijoles de carita.
Para realizar un adimu a Shango, comienza cociendo frijoles de carita hasta que estén blandos. Una vez cocidos, bátelos con harina de maíz cruda y hila, quimbombo. Mientras continúas batiendo la mezcla, es el momento de hacer peticiones específicas sobre lo que deseas alcanzar con este ritual. Agrega epo, aceite de palma, eku, pescado seco, eya, pescado ahumado, y oñi, miel, a la mezcla, incorporando estos ingredientes mientras mantienes tus intenciones claras y firmes. Este adimu debe ser rogado durante 6 días consecutivos, manteniendo la devoción y reforzando las peticiones cada día. Al finalizar el periodo de 6 días, lleva la ofrenda a una palma, un lugar considerado sagrado dentro de la religión yoruba, y deposita allí el adimu como gesto final de tu devoción y pedido a Shango. Este acto no solo representa la culminación del ritual, sino que también simboliza la entrega de tus deseos a las fuerzas superiores, confiando en que Shango intercederá favorablemente en tu vida conforme a tus peticiones. Adimu a Shango para refrescar. Para preparar un adimu con el objetivo de refrescar y apaciguar a Shango. Para preparar un adimu con el objetivo de refrescar y apaciguar a Shango, comienza mezclando harina cruda como base. A esta base, añade quimbombo finamente picado, eku, pescado seco, eya, pescado ahumado, epo, aceite de palma, efún, cascarilla, maíz tostado, miel y vino seco. Amasa todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y consistente. Una vez preparada la mezcla, colócala ante la imagen o altar de Shango. Mientras realizas este ofrecimiento, es esencial que hagas tus peticiones específicas a Shango, expresando tus deseos y necesidades claramente. Además de tus peticiones, debes consultar, mediante un método adivinatorio adecuado, cuántos días debe permanecer la ofrenda ante Shango y cuál será su destino final una vez concluido el periodo designado. Este adimu no solo sirve para honrar y refrescar a Shango, sino que también actúa como un canal de comunicación entre el devoto y el orisha, permitiendo que el practicante exprese sus preocupaciones y peticiones mientras busca la guía y el favor de Shango en sus asuntos. Adimu a Shango para resolver dificultades en Ifa. Este adimu está diseñado específicamente para ayudar a un homo, hijo o hija de Shango que enfrenta obstáculos al hacer Ifa. Comienza por tomar la figura o representación de Shango y rellenarla con amalaila cruda, harina de maíz cocida con quimbombo y sin condimentos, y epo, aceite de palma. Este paso es fundamental para invocar la energía y el apoyo de Shango en la resolución de problemas. Una vez que has preparado a Shango, llévalo al patio para que reciba directamente la luz del sol al mediodía. Esta exposición simboliza la claridad y la energía solar que fortalece a Shango y potencia la ofrenda. Después de que Shango haya estado al sol, regrésalo a un lugar resguardado y prepara 2 copas de madera. Llena las copas con azúcar prieta, oñi, miel y vino seco. En una de las copas, añade 6 rajas de canela y en la otra, 12, ajustando la cantidad para intensificar la dulzura y el calor, cualidades que atraen a Shango y potencian la petición. Además, agrega polvo de paramí, un ingrediente que se usa para protección y limpieza espiritual, colocando 6 centavos en una copa y 4 en la otra para simbolizar la abundancia y el equilibrio. Finalmente, dedica este adimu a Obalube, un orisha asociado con la salud y la sanación, invocando su bendición para superar los desafíos espirituales. Este acto no solo refuerza tu conexión con Shango y Obalube, sino que también canaliza sus fuerzas para superar las dificultades presentes en la práctica de Ifa. Este ritual es un puente entre el devoto y los orishas, buscando soluciones y apoyo en tiempos de necesidad. Adimu a Shango. Para este adimu, prepara 6 pelotas de amalá, que es una harina de maíz cocida típicamente acompañada de quimbombo y otros ingredientes, en este caso endulzada con azúcar prieta. Dentro de cada una de estas pelotas, coloca 1 centavo, simbolizando prosperidad y gratitud hacia Shango. Este adimu busca apelar a la generosidad de Shango y fortalecer los lazos con este poderoso orisha. Asistencia a Shango. En una copa grande, mezcla diversos tipos de vinos secos, tinto, blanco, dulce, y añade 4 cucharadas de azúcar prieta para endulzar la ofrenda junto con 6 rajas de canela, que agregan su potencia y calor simbólico. A esta mezcla se le añaden 12 centavos, dedicándola permanentemente a Shango como un gesto de devoción y solicitud de su apoyo continuo. Primera lámpara. Combina vino tinto con 4 cucharadas de azúcar blanca y utiliza 3 mechas de algodón.
Esta lámpara debe arder durante 4 días, sirviendo como un foco de luz y guía espiritual bajo la advocación de Shango. Segunda lámpara. Utiliza ginebra, otí, aguardiente, epó, aceite de palma, aceite de comer y un poco de frijoles de carita, con mechas que permiten que la lámpara arda durante 6 días. Esta combinación es especialmente potente para invocar la protección y la claridad de Shango en asuntos complicados. Tercera lámpara. Prepara una manzana, colócale aceite de epó y amalá hilá, y añade azogue. Esta lámpara se mantiene encendida por 6 días, tras los cuales se debe consultar, probablemente mediante Ifá, para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos o la ofrenda resultante. Cuarta lámpara. Mezcla ginebra, aguardiente, epó, aceite de cocina y un puñado de frijoles de carita, usando 6 mechas. Esta lámpara también se mantiene encendida durante un periodo extendido y busca el favor de Shango para superar obstáculos y atraer buena suerte. Espero que hayan encontrado inspiración y conocimiento en estos rituales dedicados a Shango. Si este contenido resuena con ustedes y desean explorar más sobre estas prácticas, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video. Además, les invito a dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme sobre sus experiencias con estos rituales o cualquier pregunta que tengan. Estaré encantado de leerlos y responder. Y si realmente disfrutan del contenido y quieren apoyar el canal aún más, consideren convertirse en miembros del canal. Al hacerlo, tendrán acceso a ventajas exclusivas que les ayudarán a profundizar en su camino espiritual con contenido especializado. También pueden unirse a nuestro canal de Telegram para mantenerse al día y conectarse con una comunidad de personas con intereses similares. Los enlaces a Telegram y detalles para convertirse en miembro están en la descripción del video. Gracias por su tiempo y su energía. Que Shango les bendiga con fuerza y claridad en todos sus caminos. Iboru, Iboya, Ibochise.